¿Qué elementos tiene una red? Muy bien, entonces vamos a diferenciar tres tipos de elementos: dispositivos, medios de transmisión y servicios, o sea, lo que se brinda a través de la red. Como personal o personas que están orientadas a dar soporte, es muy probable que nos orientemos mucho más a dispositivos y los medios. Quizás aún más a dispositivos que a medios de transmisión. Pero en el caso de los servicios es otra área que está orientada a brindar el servicio como tal. Dentro de los dispositivos vamos a encontrar dos clasificaciones: los dispositivos finales o terminales y los dispositivos que son intermediarios. Dentro de los finales o terminales encontramos la opción de tener dispositivos que podrían ser los llamados host o que podrían ser los llamados periféricos, donde el término periférico va perdiendo en el tiempo opción de estar presente. ¿Okay? Los periféricos en el tiempo han ido desapareciendo. Muchos equipos que eran periféricos antiguamente dejan de serlo. Entonces, una pregunta clave sería: ¿cuál es la diferencia entre periférico y host? Finalmente los dos son terminales. ¿Qué significa que sean terminales o finales? Que están orientadas a que el usuario final, nosotros, los que trabajamos diariamente en la red, ¿de acuerdo?, lo usemos, los finales, ¿de acuerdo? Entonces, si es un dispositivo periférico, tiene una característica muy interesante. Necesita de un host para conectarse. Un periférico no tiene IP, un periférico no tiene interfaz de red. Un host, por el contrario, sí tiene un IP, tiene interfaz de red, se conecta a través de los intermediarios, pero se conecta hacia la red directamente. Un ejemplo claro para que vean ustedes de esta gran diferencia es una impresora. Hablemos de la impresora que antiguamente compartíamos. ¿Cómo era esa impresora compartida? Conectábamos a una computadora, configurábamos compartir impresora y todos imprimían a través de esa impresora. Pero ¿qué pasaba si la computadora por la cual estaba compartida está apagada y la impresora sí está encendida? Yo no podía imprimir por ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dependo del host. O sea, la impresora se conecta a la red, pero a través del host. Ese es un ejemplo claro de un periférico. Pero esa impresora, como les comentaba, los periféricos están perdiendo en el tiempo, cantidad porque el periférico se está convirtiendo en host. Entonces, esta impresora ahora en la actualidad son impresoras de red, que se conectan directamente a la red, tienen IP y forman parte de la red. Entonces ya no estamos hablando de un periférico, hablamos de un host. Nuestros televisores se comportan ahora como host, se conectan a la red, tienen una IP. Entonces muchos dispositivos que eran periféricos antiguamente han pasado a ser host. Y esos dispositivos se les llama terminales, están al acceso del usuario. Son los equipos por los cuales el usuario se conecta a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los equipos terminales vamos a encontrar, como les decía, muchos dispositivos. Computadoras, laptops, tablets, celulares, aún televisores, proyectores. Vamos a ver que la Internet de las Cosas dice que esto podrá ser refrigeradoras, lavadoras, lo que sea, porque finalmente todo se conecta a la Internet. Pero si pasamos ahora a los intermediarios, encontramos otro tipo de dispositivos. Dispositivos ya que tienen otra función: administrar. Tienen la función de controlar, de convertirse en los mediadores, en convertirse en aquellos dispositivos que controlan el tráfico a su vez, pero que a su vez también determinan quién va y quién no va a la red, ¿de acuerdo? A qué velocidad, a cómo no lo hace, si se conecta directamente, si no lo hace. Estos dispositivos que tienen un rol mucho más importante, ¿de acuerdo?, son los intermediarios. ¿Quiénes están ahí? Los routers, switches, los dispositivos access point o inalámbricos, los firewalls, por ejemplo. Son dispositivos que están orientados a ser intermediarios, a poder obviamente brindar una administración de la red. ¿De acuerdo? Retransmiten las señales, dirigen, enrutan, vamos a hablar de router ahí, enrutan. Si nosotros queremos diferenciar un poquito cada uno de ellos, vamos a ir a ver viendo unas características que ellos tienen. Por ejemplo, el switch es el hermano mayor o quizás es el predecesor de lo que era un hub. Si ustedes recuerdan los hubs, ¿de acuerdo? Los hubs eran dispositivos muy similares físicamente a los switches.
pero que en esencia su comportamiento era diferente. Un hub, para empezar, nace con 10 megabits por segundo como ancho de banda. Nace a su vez transmitiendo información, ¿de acuerdo?, en propagación. Es decir, un hub es un dispositivo que no reconoce direcciones, no reconoce de dónde va y hacia quién va. Cuando nosotros enviamos un mensaje, tenemos que indicar de quién es y hacia quién va. Si hemos enviado alguna vez una carta, sabemos de qué estamos hablando. Si hemos enviado un correo, también el correo indica a qué correo va y de qué correo viene. Igual, todo mensaje que viaja en la red tiene que indicarse de dónde es o de quién viene y hacia dónde va. El hub es un dispositivo que esa información no la puede entender. El hub solamente entiende que es un pulso eléctrico. Al entender que es un pulso eléctrico, lo único que hace es, cuando todo mensaje llega a él, inmediatamente lo propaga. ¿Y lo propaga a quiénes? A todos. Entonces todos se enteran de la información que se está enviando. No era para ellos, pero la información llega hacia todos. El switch, por el contrario, es un dispositivo que no tiene esa característica. Para empezar, trabaja a 100 megabits por segundo o más, ¿no? Hablamos de puertos giga también. El switch es un dispositivo que ya no se comporta como el hub. El switch tiene una tabla de direcciones donde dice, recibe el mensaje, revisa la dirección hacia la cual va, dirección de capa 2, y verifica en su tabla y dice, muy bien, esta dirección me está conectada a este puerto, y lo envía directamente a ese puerto. Ya no tiene la necesidad, ¿de acuerdo?, de tener que enviarlo a todos, de propagar, de saturar la red. El switch cumple una función diferente en este entorno. ¿Ok? En el caso de router es una función totalmente distinta. El router ahora, si el switch y el hub eran dispositivos expansores de la red, ¿no?, que hacen que la red crezca, el router se vuelve un delimitador de la red en cierto sentido. Es decir, esa red que ha crecido quiere conectarse con otra red que ha crecido, diferente, redes diferentes posiblemente, funciones también a su vez distintas. Tiene que haber en medio un intermediario, que sería el señor router, que determine cómo conectar una con la otra. Y que a su vez este router, enrutador, guiador, mediador, nos permita llegar a otras redes que están más lejos, dándonos o brindándonos e indicándonos el camino para llegar. Y no solamente indicándonos el camino, sino también diciéndonos cuál de todos los caminos que hay para llegar es el mejor o el más corto. Entonces, el router cumple la función de unir diferentes redes, de direccionarnos o decirnos cómo llegar a esas otras redes, darnos la pista, darnos la pauta para poder llegar. Entonces, dentro de los equipos intermediarios, el switch, si bien es cierto hablamos del hub que ya no se usan, hablamos de sus características porque los switches, configurándolos, podemos hacerlos portarse como hub. Entonces, pero dentro de todas las características, el switch y el router son quizás los más importantes o los que más encontramos. Los access point o dispositivos inalámbricos también los encontramos para expandir la red inalámbricamente. Los firewalls son niveles de seguridad, protección, ¿de acuerdo? Actualmente se le llama firewall a equipos que son que hacen mucho más que un firewall. Lo que pasa es que en la actualidad los firewall se les considera equipos ya más integrados. Pero originalmente un firewall, solo un firewall, es un equipo que protege en base a puertos, a puertas de entrada, a servicios, aplicaciones específicas, pero en la realidad se ha convertido en un inspector de red, un balanceador de carga, diferentes características que le atribuyen a un firewall. Digamos que es un dispositivo ya UTM o dispositivo integrado, ¿no? Ahí vemos la imagen de los switches multicapa, por supuesto, switches que tienen una especie de poder adicional, es decir, no solamente pueden hacer la expansión de la red, sino que además que se pueden portar como un router, o sea, tienen esa función, ese poder adicional. Pero finalmente estos equipos se portan como intermediarios, es decir, se portan para administrar la red que estamos obviamente utilizando. Entonces vimos los finales, ahora hemos visto los intermediarios. ¿Cuál era? Con los dos primeros que hemos visto eran los dispositivos. ¿Cuál era la cantidad de elementos que existían? Dispositivos, medios y servicios. Dentro de los medios encontramos entonces medios cableados, medios inalámbricos. En los cableados destacan dos principalmente en la actualidad, los que son de cobre y los que son de fibra de vidrio o los llamados de fibra óptica. Son los dos medios más importantes ahora.
cableados. En inalámbricos hablamos normalmente de ondas de radiofrecuencia. Alguien podría hablar de repente del infrarrojo, pero el infrarrojo es una tecnología inalámbrica antigua que actualmente para datos ya casi no se usa. Alguien se acordará de repente del momento en el que conectábamos dos calculadoras o celulares que querían transmitir a través de infrarrojo. Era una dificultad el tema de que si se movía una de ellas se perdía la conexión. O sea, para datos no funciona mucho. Seguimos usando infrarrojo para control remoto, que usamos en casa. Pero en inalámbrico estamos más orientados a ondas de radiofrecuencia. Bluetooth usa onda de radiofrecuencia, Wi-Fi usa onda de radiofrecuencia. Al menos para comunicación de datos, ¿no? Entonces, estos dispositivos, estos medios, perdón, son los llamados medios de transmisión y forman parte como tal de los elementos de la red que estamos queriendo conocer. Si nosotros vamos a tratar de representarlos, ustedes pueden ver acá las imágenes que representan estos equipos. Vamos a usar en el transcurso del curso el simulador que nos va a poder orientar a ver cómo podemos conectar uno con el otro. Y ustedes están viendo en la imagen algunos iconos que nos permiten conocer a los dispositivos terminales, intermediarios, y a su vez miren ustedes cómo se representan los medios, ¿no? Los inalámbricos, una especie de ondita, los medios LAN, una línea continua, y el medio WAN, una línea que parece un rayo, o en este caso una línea roja. ¿Okay? Un elemento que no lo mencionamos, que lo que parece que es importante es la tarjeta de red, la NIC, ¿no? La interfaz de red o la Network Interface Card, que nos permite obviamente también conectarnos al entorno. Forma parte de los dispositivos finales, intermediarios. Todas estas redes a su vez tienen que ser representadas. Y la forma de representarlas son dos. Tú puedes representarlo en forma física o en forma lógica. ¿Qué significa? Si tú representas la forma física, o sea, es decir, haces la topología física, estás hablando de hacer un mapa, un diagrama de tu red. Es decir, cómo está tu red conectada, con quién está conectado, dónde está ubicado, cuántos equipos tienes. Haces el mapa de la red totalmente. Todo el diagrama físico tiene lo que vendría a ser las características de la red propiamente. Ubicación, distancia, cantidad, tipo de dispositivo. Es un mapa tal cual como existe en la red actualmente. En cambio, la topología lógica, por el contrario, no es exactamente los detalles de la red, sino más bien cómo se porta la red. ¿Cuál es el comportamiento de la red? ¿Cómo están agrupados? Agrupados los servidores, agrupados las impresoras, agrupados los clientes A, agrupados los clientes B que hacen otras tareas. ¿Cómo se agrupa la red? Entonces, te interesa mucho entonces el direccionamiento. ¿Qué dirección usas? ¿Cómo salen a Internet? Pero nótese que tú quieres ver el comportamiento. Pues para el comportamiento de la red necesitas ver qué protocolos está usando, qué direcciones está usando, ¿de acuerdo? ¿Qué dispositivos o tecnologías se está usando? Eso te dice la topología lógica. La física te da más detalles. Lo correcto es que toda red maneje las dos opciones. El mapa nos permite identificar cómo se porta nuestra red y es importante considerarlo. Si hablamos entonces de esas topologías, vamos a mencionar justamente las dos partes o elementos que forman esas topologías. Las LAN. Vamos entonces a identificar el concepto de LAN, que estoy seguro ustedes ya lo han escuchado, que la LAN significa red de área local, pero hay que tener en cuenta un detalle. La red de área local ha cambiado en el tiempo. Se decía que era una red pequeña hace mucho tiempo, pero en la actualidad está muy basada en el tema de quién administra la red. Si la red LAN está administrada, o sea, si digamos este entorno está bajo la administración de una empresa, digamos de un entorno particular, de un entorno privado, por decirlo de alguna forma, es una LAN como tal. Puede ser cableada, puede ser inalámbrica. Pero más bien por el contrario, si nos vamos a la red WAN, para empezar, esta red WAN une LANs. Y la diferencia bien marcada es que esta red LAN está administrada por un proveedor de servicios. Eso es muy importante. O sea, la LAN la administra una empresa, un usuario, una entidad que se encarga es responsable de esa red LAN que estamos considerando. En cambio, la WAN de por sí, si bien es cierto, el concepto básico es red de área extensa, que une entornos geográficos muy extensos, distantes, pero algo que es muy importante es que el que administra esa WAN es el proveedor de servicios de Internet. Y eso es importante para diferenciarlo. Eso
nos va a dar pie a conocer entonces la Internet. Porque la Internet finalmente, ¿qué cosa sería? La Internet vendría a ser la unión de muchas redes LAN a través de WANs y que está gobernada y administrada, de acuerdo, en general, por los proveedores de servicios, las WAN, los entornos locales, por los proveedores y por los clientes internos o privados, pero a su vez por normas, por protocolos, por reglas que están basadas en las entidades normativas, como lo es la IETF, la ITU, la EIA, TIA, ANSI, donde van a poner, porque estamos uniendo varias cosas y por ende tenemos que poner normativas para ello. Entonces la Internet es la red de redes. Unimos todo, ¿de acuerdo?, a través de esa red. ¿Qué unimos específicamente? Unimos redes LAN y unimos redes WAN. Las tecnologías que usan las LAN son diferentes a las tecnologías que usan las WAN. ¿De acuerdo? La administración es diferente también. Y por supuesto, el área geográfica también. La LAN, no hablamos de dimensiones. Yo no podría decirles, una LAN es 100 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Porque va a depender de la conceptualización de quién administra. Si tiene una sola administración, puede seguir siendo una LAN. Pero si ya interviene nuestro proveedor de servicios, estamos hablando de una WAN. ¿Ok? Ahora, dentro de esas características de LAN y WAN, encontramos las redes que son de uso interno y que a su vez permiten conexión del exterior. O sea, cuando nuestra empresa ya está conectada y se conecta a su vez a Internet, tenemos dos opciones. Trabajar con una red propiamente interna, ¿de acuerdo? Propiamente interna, o en todo caso, dar acceso a cierto entorno externo, pero todavía controlado. Es decir, no es que yo ya doy acceso libre al exterior. Yo tengo un extranet, pero que da acceso a ciertos clientes, colaboradores, trabajadores que están fuera, acceso remoto, ¿de acuerdo?, para visualizar cosas que yo tengo dentro. Si yo tengo esa posibilidad en mi red, ese entorno se le llama extranet. Pero si yo manejo un entorno interno solamente en mi empresa y nada más que mi empresa, mis colaboradores y nada más que mis colaboradores, yo estoy manejando una intranet. ¿Ok? Si yo permito entonces el acceso de fuera, manejo una extranet. Si yo permito el acceso de interior, estoy manejando una intranet. Entonces, estas son ya las opciones que aparecen, como les decía, cuando ya hablamos de que nuestra red se va conectando a Internet. ¿Ok? Entonces, vamos creciendo. Ya tenemos un bosquejo general de esta red. Hemos hablado de la red entonces conectada y algunos elementos que forman parte de ella. Si hablamos de las tecnologías que se conectan a Internet, que nos permiten conectar a Internet, posiblemente una de las que todavía por ahí existe en cantidad o que tuvo mucha fuerza, que está cambiando mucho el tema del HFI, es la DSL primero. DSL es la línea suscriptor digital que nos permitía conectarnos a Internet a través de las líneas telefónicas, ¿no? Todos hemos usado posiblemente DSL, ¿no?, que es una forma de conexión. Actualmente trabajamos por cable, o sea, el HFI, como les decía, cable y fibra óptica, que es una opción que también actualmente está muy usada y ya está cambiando el DSL, ¿de acuerdo? Pero existen otras opciones, satelital, por ejemplo, es una opción cada vez obviamente más lentas. La red celular también es una opción de conexión a Internet. Son tecnologías que nos permiten generar esta conexión a Internet. DSL, red celular, el satélite, el Internet antiguamente por la opción telefónica también existía por módem, ¿no? En el caso del DSL, tomar en cuenta importante el ancho de banda que nosotros tengamos. Es decir, recordemos que lo que nos venden cuando trabajamos con DSL y aún con cable también es el ancho de banda, ¿no? Entonces, pero lo que finalmente tenemos es una velocidad de transmisión menor en base a las normativas que tenemos, el 40% garantizado de todas maneras, ¿de acuerdo? Pero no siempre alcanzamos el total de nuestro ancho de banda. Estamos cerca, no tenemos que alejarnos mucho, pero deberíamos nosotros tener más del 40%. Entonces, eso si hablamos de hogares, donde tenemos, por ejemplo, el tema de que la velocidad de descarga es mayor a la velocidad de subida. Posiblemente esto cambie en el tiempo. Hay que entender que en un primer momento el hecho de que los usuarios suban información, no era muy común, ¿no? O sea, es decir, una pregunta era ¿para qué un usuario no sube información a Internet? Bueno, eso está cambiando. Mucha gente sube información a Internet. Entonces, el tema de la velocidad de descarga y subida es un tema de discusión. Pero si hablamos posiblemente de una empresa,
Hablamos entonces de conexiones ya que son dedicadas para la empresa. Las líneas arrendadas es una línea que la empresa le dice al proveedor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú esta línea me la dediques a mí. Y yo te voy a pagar para que esa línea solamente la use yo. Y nada más que yo. Y por ende, el ancho de banda que tú me garantizas a través de esa línea, una línea T1 de 1.5 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es para mí y no puede bajar. Y más bien existirá una posible sanción si es que baja de ese ancho de banda. Porque no puede ser que baje si esa línea es exclusiva mía. Redes Metro Ethernet en la actualidad se utilizan también para conexión de empresas. ¿De acuerdo? La tecnología amplia de Ethernet. Y aún todavía se sigue usando el DSL también. Específicamente en el caso de empresas el SDSL con más fuerza, que es donde el entorno es simétrico, es decir, la velocidad de subida y bajada es la misma. O sea, mejor dicho, es igual, no es una más que la otra, ¿no? Y en el caso de satelital también, porque son entornos que les permiten conectarse a lugares que están muy alejados, pero que es una opción para mantener conectividad. Entonces, miren cómo la Internet va involucrando. Entonces, nuestra red, que en principio la vimos como LAN, se conecta a la WAN, tenemos ya las formas de conectarnos a Internet en este entorno. Hablamos entonces de toda una plataforma.